Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 23 en punto. Un país de locos, una semana de locos, ¿no? ¿Quién no tiene esta sensación? La política allá lejos, peleándose, la política y la justicia. El año pasado teníamos que ser especialistas en salud, en medicina, para tratar de descubrir lo que nos iban diciendo médicos, infectólogos, sobre el nuevo virus que sorprendía al mundo. Hoy tenemos que ser especialistas en derecho, todo el tiempo escuchando abogados, si está bien puesto el recurso de amparo de la ciudad, la intervención de la justicia en el ámbito porteño, la intervención de un juzgado federal, el amparo presentado por los legisladores del Frente de Todos en Capital, la decisión de Larreta de desoír la justicia. Entonces, ¿para qué fue a la justicia Larreta? Si no le daban el visto bueno, después la termina desoyendo, ¿no? Hay que ver cómo impacta esa decisión de Larreta con su posición firme de clases presenciales, escuelas abiertas, con protocolos, con cuidados. ¿Y dónde queda parado el presidente Alberto Fernández con esa decisión aparentemente autoritaria, inconsulta en el diálogo político? Se lo ordenó Kicillof, Cristina, todas las especulaciones que se tejen alrededor de esa medida, pero que al día de hoy todavía sigue siendo como una decisión de pegarse un tiro en los pies. Fue muy llamativo aquel discurso que hoy parece de un año atrás y fue simplemente hace una semana del presidente Alberto Fernández, desautorizando a sus principales ministros. No eran secretarios, subsecretarios, directores de área, no, ministros importantes en el manejo de la pandemia. Ahora tratando de recomponer, el daño está hecho, no solo para los pibes, para la ciudadanía toda, que en el medio de toda esta incertidumbre se tiene que preparar, se tiene que organizar, tiene que ir a trabajar para tratar de llegar a fin de mes. Y tiene que estar atento a la tele, al tuit, a los diarios, a la radio, para ver si mañana tenemos clases o no. Ahora esté atento a esta hora de la noche, para ver si mañana hay que llevar los pibes al colegio o no, y qué decisión política vamos a tomar. En el medio, los intendentes que avalaban escuelas abiertas por todos lados, alguno que levantaba la mano, pero en la reunión que tuvieron con Kicillof hace una semana, fue casi al unísono los jefes comunales, con todos los que consultamos, que decían clases abiertas. De hecho, lo demuestran en su publicación en Twitter. Vieron, muchachos y muchachas, intendentes del conurbano, antes para ser intendente había que pegar gritos, había que ser valiente, por eso el apodo de varones del conurbano. Las publicaciones de los intendentes del peronismo, el mismo sábado a la mañana, después del día 1 restricciones, miren, alguien les mandó la orden y todos publicaron lo mismo, las fotitos con las calles vacías, diciendo muy bien nuestros vecinos que adhieren a lo que pidió el presidente y lo que pidió el gobernador. Pon el otro que vamos viendo uno por uno, ampliados. Zamora en Tigre, contento que no sale nadie, Cascallares en Almirante Brown, la responsabilidad de nuestros vecinos, Menéndez en Merlo, con el desastre que tiene de seguridad, Juan Andreotti en San Fernando, muestran las calles vacías, Mayra en Quilmes, todos publicando lo mismo. Les dan una orden, les pegan un grito y los ordenan a todos. Pero además, muchachos y muchachas del conurbano, intendentes del peronismo, celebrando que la gente está encerrada en su casa, celebrando calles vacías, el peronismo. Casi insólito, no llamamos ni a la rebelión, ni a salir, hay una pandemia, es cierto, es dramático, alcanzó al mundo entero. Pero tan fáciles son los intendentes del conurbano que le dicen hay que tuitear y publicar esto y salen corriendo a hacerlo. Por favor, un poco de altura política a esta altura de las situaciones. Los mismos intendentes que hace un año mostraban en las fotos y nos mandaban videos de las camas que tenían, del sistema de salud que había aguantado, y ahora no aguanta más nada. No sabíamos que venía la segunda ola, no se podía programar, no se podía hablar de otra manera. ¿En qué quedaron todas esas camas que les sobraban a los intendentes airosos de que habíamos pasado la pandemia? Muy llamativo, muy lamentable. Un país de locos. A ver si alguien que entiende de política y que da gusto leerlo cuando escribe en Clarín nos ayuda a entender esto. Fernando González, ¿cómo va? Buenas tardes, buenas noches. Acá Mariano García Relini. ¿Qué haces, Fer? ¿Bien? ¿Cómo estás, Mariano? Bien, muy bien. Bueno, y gracias por el llamado y también preocupado, ¿no? Sí. Preocupado por todo lo que está sucediendo, obviamente. ¿Cómo lo ves? Así es la pregunta. ¿Qué ves? ¿Qué está pasando, Fernando? Mirá, lo que veo básicamente es, y creo que lo estamos viendo todos, ¿no? Digamos, una encerrona, un camino que tiene, por un lado, una vertiente que es que los casos suben, que estamos en el otoño y a las puertas del invierno, que la lógica era esperar para esta época una suba de los contagios, una suba de las muertes, lamentablemente. Hoy
acabamos de superar los 60.000 muertos en Argentina, y por el otro un poco lo que vos describías, ¿no? La falta de eficacia para organizar a la Argentina, organizar a las provincias, organizar a los municipios para esta situación y digamos un confinamiento, una ampliación del confinamiento y sobre todo el cierre de las clases hecho con una falta de eficacia que es muy alarmante, ¿no? Que no se ha preparado, que no se ha visto, que no están las etapas, que no se ha planificado como uno esperaba que se hiciera después de un año de pandemia. Esa me parece que es la complicación mayor y el foco lo tenemos obviamente en la educación, que es justamente lo que no tenemos y lo que más daño le hace a un sector de la sociedad argentina como son los chicos, los jóvenes y los que están involucrados en el sistema educativo. Fernando, vos conocés muy bien el interior del poder. La situación esta, gobierno nacional, gobierno de la ciudad, con la figura tan fuerte de Larreta, ese diálogo está roto, no se puede volver a trabajar en conjunto, se puede recomponer con las noticias del día de hoy y empezar a trabajar de manera coordinada o no hay vuelta atrás. Y te pregunto si esa grieta la genera la política o la pedimos los ciudadanos, que hay dos miradas opuestas de un lado y de otro. ¿Cómo es eso? A ver, yo creo que que no la pedimos los ciudadanos. Creo que hay sectores de la ciudadanía, sectores de la sociedad que son agrietados, sí, que están más radicalizados, tanto del lado del peronismo, del kirchnerismo, como del lado del ala más dura de Juntos por el Cambio, que es el macrismo, los sectores cercanos a Macri o a Patricia Bullrich. Pero digo, me parece que a la hora de enfrentar a la pandemia, a la hora el desafío de que la economía personal de cada uno no se caiga, de que cuestiones como la educación y la salud puedan ser resueltas con la mayor eficacia posible, me parece que ahí estamos todos con mantener un sistema de planificación que nos permita lograr un triunfo frente a la pandemia, que es así como una guerra. Para eso necesitas el consenso, para eso necesitas la unidad. El problema es que desde la dirigencia más importante, empezando por el número uno, que es el presidente de la Nación, la gente que votó, el dirigente que votó la mayoría de los argentinos para que conduzca este momento, tiene un discurso de absoluta confrontación, y cuando anunció la ampliación del confinamiento y el final de las clases en el AMBA, de las clases presenciales la semana pasada, lo que vimos fue un discurso absolutamente autoritario, un discurso amenazante, un discurso que no tiene que ver con un país democrático, con instituciones como las que tiene la Argentina. Lamentablemente, porque cuando Alberto Fernández tenía los mayores índices de popularidad en las encuestas, era cuando avanzaba a partir del consenso. Claro. Obviamente que ese panorama cambió muchísimo. ¿Y qué le pasó? ¿Alberto se kirchnerizó porque venía a ser un estadista, también a cerrar la grieta, a unir a los argentinos? ¿Avanzó Cristina? ¿Este es el verdadero Alberto? ¿Qué pasó? Sí, yo creo que básicamente avanzó Cristina Kirchner, que no vio, digamos, cumplido sus principales deseos, empezando por la situación judicial, sobre sus causas, las que tienen que ver con la corrupción, básicamente, y empezó a avanzar, empezó a impulsar el cambio de ministros. Entró Ferraresi por María Eugenia Bielsa, entró Martín Soria por Marcela Lozardo en el área sensible de justicia, y los funcionarios más cercanos a Cristina empezaron a tallar cada vez más fuerte. De hecho, hoy Máximo Kirchner en el Congreso y en el gobierno, Guado de Pedro, que es el ministro del Interior, son los dos funcionarios más importantes que tiene el oficialismo en este momento. Y ante eso, la reacción del presidente no fue tratar de, digamos, que su perfil se fortaleciera, sino adoptó una actitud de alinearse absolutamente con las posturas más radicales del kirchnerismo, hacer las suyas y desde una actitud un poco autoritaria, con lo cual lo que sucede es esto que vemos ahora, que lo que hace cuando aparecen ese tipo de actitudes de lo más alto del poder es que terminás perdiendo
legitimidad, que terminás perdiendo impacto e influencia sobre los sectores de la sociedad. Lo que está pasando con las clases en la ciudad de Buenos Aires es un reflejo perfecto de que gritar o decir conmigo no, que la rebelión conmigo no, lo que hace es hacerte perder autoridad y no ganar. Y enfrente, Juntos por el Cambio, tiene sus internas también, pero al fin y al cabo hoy están todos unidos, o al menos eso parece. Larreta es la figura que hoy en la Argentina del futuro, que son 2023, faltan 20 millones de años, ¿es el presidenciable hoy? Y lo que pasa es que el ataque de Alberto Fernández, de Kicillof, del kirchnerismo en general, lo primero que hizo en términos políticos en Juntos por el Cambio es poner las diferencias internas de la coalición opositora, que las tiene, como acabamos de decirlo, a un costado. Hoy las diferencias, las diferencias entre Rodríguez Larreta, Vidal, con Macri, con Patricia Bullrich, con Lustó o con Alfredo Cornejo, quedaron a un costado. Se unificó ante el ataque del oficialismo y la verdad es que el paso en falso del gobierno, del presidente, con las escuelas porteñas, lo que hizo fue darle un escenario nacional a Horacio Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta lo aprovechó hasta ahora bastante bien, porque la aparición del domingo en términos mediáticos fue, la verdad que fue sólida, y la de ayer también, resistiendo, las medidas judiciales en contra de la Ciudad de Buenos Aires, y le abrió un escenario presidencial. No digo que lo de Rodríguez Larreta ya esté consumado, ni mucho menos. Esto es largo, faltan 2 años y medio para las presidenciales de 2023, pero cuando vos le ofreces a alguien un escenario nacional y ese dirigente lo aprovecha, da un gran paso adelante. Lo que dio Horacio Rodríguez Larreta en las últimas 96 horas, los últimos 4 días, es un gran paso adelante para convertirse, si alguien tenía alguna duda, en un dirigente nacional que ya no es un jefe de gobierno porteño, sino que es conocido desde Jujuy hasta Ushuaia, ¿no? Hasta el sur, porque estuvo en todos los medios, estuvo en el tema, en el conflicto principal que tiene en este momento el poder en la Argentina, y hasta ahora lo ha resuelto bastante bien. Hay que ver cómo sale después de todo esto, porque como vos planteabas, Mariano, ahora tienen que volver a compartir la distribución de la vacuna, tienen que seguir con las escuelas, con el sistema de salud, con un montón de circunstancias donde el poder tiene que consensuar. A mí me parece que lo de hoy, de Alberto Fernández con Nicolás Trota diciendo vamos a ver las secuencias de la educación presencial en todo el país, es un gesto de decir, demos un paso atrás y empecemos un poco de nuevo a ver cómo rearmamos este sistema, porque la verdad es que ha sido muy perjudicial para el presidente y para el gobierno, y lo ha favorecido en la oposición, obviamente, a Rodríguez Larreta. La última, Fernando, ¿te preocupa el futuro político, el nivel de crispación política que hay hoy en la Argentina? Sí, me preocupa sobre todo la falta de consenso hacia adelante, por esto que decíamos. El tema es que la pandemia te pone lo pone a todo el mundo, pero la Argentina también ante un escenario en el que básicamente necesitas eficacia en las políticas públicas, sobre todo en salud, sobre todo en educación, sobre todo en seguridad. Son los 3 ejes. Y hoy tenemos un nivel de inseguridad alarmante. Brutal. Conurbano es terrible conurbano. No te tengo que decir nada, vos trabajás todo el tiempo sobre eso. Aunque hay menos en la calle, gente en la calle, hay muchísima más inseguridad. En términos de educación, estamos viendo el conflicto, el daño que le hace a los chicos de primaria, de secundaria y universitarios, la falta de clases presenciales, y lo mal que lo está resolviendo la dirigencia política. Y por último, necesitamos eficacia en la salud, en la vacunación, en el operativo de vacunación, en la distribución de la vacuna, en la falta de vacuna, en la estrategia errada que tuvo el gobierno para comprar vacunas al mundo. Creo que necesitamos de todo eso, de mejorarlo muy rápido. Lo necesitamos ya, porque es una demanda de toda la sociedad y en todos los estamentos. Por eso sí, obviamente estoy muy preocupado por los días, las semanas y los meses que vienen de acá a fin de año.
Clarísimo. Fernando, gracias como siempre por este rato y por tus consideraciones. Gracias a ustedes y un gran abrazo. Abrazo. Fernando González, me quedo con una frase que dijo, está muy bien puesta ahí en el graph, que dice, la eficacia en la gestión pública, ¿no? ¿Qué dato? Prestarle atención a ser eficaces al momento de gestionar. Y pareciera que por el momento están tirando más nafta al fuego, ¿eh? Bueno, preocupante el escenario. Hacemos la pausa, después de la pausa vamos a hablar de educación. El ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, Gustavo Sorsoli, nos va a dar precisiones sobre cómo impacta a los pibes el día a día, porque hablamos de la presencialidad, ver si la virtualidad existe y cómo impacta el día a día esto de no ir a clases. Después de la pausa, ya estamos. El compromiso sigue siendo el mismo que el primer día: cuidarte. Por eso pusimos en funcionamiento el nuevo centro de vacunación del kilómetro 46. Porque creemos que la salud es un derecho y una prioridad. Y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos para garantizarla y estar al lado tuyo, siempre. Pilar, municipio. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vamos a incorporar 60 nuevos móviles de seguridad para mejorar el patrullaje de nuestros barrios. Más patrulleros al servicio de la prevención del delito. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En los meses de aislamiento social preventivo y obligatorio aprendimos muchas cosas. No te las olvides. Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos y frenemos la segunda ola de contagios. Usa el barbijo siempre. Higieniza tus manos frecuentemente. Mantén la distancia social y saluda con el codo. Júntate con tus amigos al aire libre y si vas a tomar mate, lleva el propio. Sé responsable. Si no lo haces por vos, hacelo por tu familia y personas de riesgo con las que convivís y visitás. Hacelo por vos, por los tuyos y por todos. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.